Buenos días, en esta ocasión voy a presentar la semana 1 que es Introducción a la Morfofisiología. Me presento, soy Alexandra Brisel Álvaro Fernández de la carrera de Tecnología Médica especializada en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Primero, para saber qué es morfofisiología, debemos saber su etimología. La morfofisiología es la ciencia que estudia de manera integrada la morfología, la forma y estructura del cuerpo y la fisiología, que es el funcionamiento de sus órganos y sistemas. Sabemos que la palabra morfo proviene del griego morfe, que significa forma, mientras que fisiología proviene de la physis, que es naturaleza, y logos, estudio, es decir, el estudio de las funciones vitales. Esto quiere decir que la morfofisiología no solo se centra en cómo está organizado el cuerpo, sino también en cómo trabaja cada parte en conjunto para mantenernos vivos y en equilibrio. Para entender la organización del cuerpo humano se utilizan distintos planos y cortes anatómicos que nos permiten observar desde diferentes perspectivas. Tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en derecha e izquierda. También tenemos el plano frontal o coronal, que divide lo anterior con lo posterior. Y también el plano transversal, que divide lo de arriba y abajo. Para explicar esta parte vamos a necesitar ayuda del atlas. Ya. Para saber lo que es el plano sagital, como lo dije antes, este divide el cuerpo en derecha e izquierda. De esta manera. Dividimos en derecha e izquierda. Ahora, para saber lo que es el plano frontal o coronal, esta divide en la parte anterior, o sea, la parte de adelante, y posterior, que es la parte de atrás. Se podría decir de esta manera. Coronal. Pasando a lo que es el plano transversal, sabemos que esta, como lo dije anteriormente, lo divide en superior, que sería la parte de arriba, y en inferior, que es la parte de abajo. Entonces, sabemos que esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Lo que se vería. Volviendo al tema, podemos decir de que la morfofisiología combina la estructura y la función del cuerpo humano utilizando los planos anatómicos como herramientas básicas para explorar y comprender cómo estamos formados y cómo vivimos. Ahora pasamos a los niveles de organización. La vida se organiza en distintos niveles, eso lo sabemos, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Para eso empezaremos por las partículas subatómicas. Sabemos que son las más diminutas, como protones, neutrones y electrones, que forman los átomos. Llegando a los átomos, son la unidad más simple de la materia, ya sea como el carbono, el oxígeno o el hidrógeno. Pasando a las moléculas, cuando los átomos se unen forman moléculas, como el H2O, que es el agua, o el ADN. Pasamos a las células, que es la unidad básica de la vida. Estas pueden existir solas, como las bacterias, son organismos más complejos, ¿no? El tejido es un conjunto de células similares que trabajan juntas, como el tejido muscular o el tejido nervioso. Y cuando llegamos a la parte del órgano, es la estructura formada por varios tejidos que cumplen una función específica, como el corazón, que lo tenemos en acá, o el pulmón también. Cuando pasamos a los niveles de organización de los seres vivos, pasamos también a lo que es el sistema, que es el conjunto de órganos que colaboran en una misma función, por ejemplo, el sistema digestivo o el sistema nervioso. En organismo es el ser vivo complejo, ya sea una persona, un árbol o hasta una bacteria. Cuando pasamos a lo que es la población, es un conjunto de organismos de la misma especie que vivan en un área determinada. Pero cuando hablamos de comunidad, es la agrupación de diferentes poblaciones que conviven en un mismo lugar. Y eso lo podemos ver en cada ciudad,
incluso acá en Huancayo. Llegando al ecosistema, la interacción entre la comunidad de los seres vivos y el medio físico que los rodea puede ser como un bosque o hasta un lago. En la biosfera es el nivel más amplio, ya que es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra, donde se desarrolla la vida. Podríamos decir que, en resumen, los niveles de organización muestran cómo la vida va creciendo en complejidad, desde partículas tan pequeñitas hasta la gran biosfera que compartimos todos los seres vivos. Ahora pasamos a lo que es el agua corporal o el agua corporal total, que es el agua. Todos sabemos que el agua es el principal componente del cuerpo humano y su proporción cambia a lo largo de la vida. Para esto tenemos un pequeño ejemplo que lo podemos ver más o menos en una persona adulta, hombre, ¿no? Podemos saber que la parte de los sólidos del cuerpo son como los huesos, el tejido muscular y la grasa, mientras que los fluidos son espacios diferentes del cuerpo donde se distribuye el agua y las sustancias disueltas, divididos principalmente en el líquido intracelular, que están dentro de las células, y el líquido extracelular, que está fuera de ellas. Acá las podemos ver. En el intracelular está en 40%, que se ve la parte de acá, ya que contiene una gran cantidad de agua e iones como el potasio y el fosfato. Este es esencial para mantener la función celular y los procesos metabólicos, mientras que el extracelular, que solamente es un 20%, es un medio líquido que contiene agua, iones, nutrientes y hasta desechos que viajan por todo el cuerpo. En el intersticial se encuentra el espacio en el espacio que rodea las células entre los vasos sanguíneos. Y en el plasma, en el cual solamente tenemos 5%, es la proporción líquida de la sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahora, para entender más lo que es el agua corporal del cuerpo, tenemos que saber que un recién nacido contiene la mayor proporción del agua, teniendo un 85%. Esto se debe a su rápido crecimiento y metabolismo. Mientras que entre un niño o un adolescente se tiene aproximadamente en un 70%. Esto disminuye, ya que en los bebés en los primeros años va disminuyendo el agua. Y cuando llega a ser un niño o adolescente, durante la adolescencia, por varios cambios, ya sea por el desarrollo corporal o los cambios hormonales, el agua baja. Acá tenemos dos adultos. Como les dije, el gráfico que presenté anterior representa a un adulto mayor que era hombre, pero en un adulto mayor mujer se da un aproximadamente del 55% de su peso corporal. Esto debido a que suele tener mayor proporción de tejido graso que contiene menos agua, mientras que en el adulto hombre, que es un alrededor de 60%, suele tener más masa muscular, ya que contiene más agua. Pero, ¿qué pasa en el anciano? En el anciano el agua corporal disminuye aún más, llegando a un 50%. ¡Wow! Esto ocurre porque la edad aumenta el tejido graso y disminuye lo que es la masa corporal. Podemos decir que, en totalidad, el recién nacido tiene más agua, disminuye en la infancia y adolescencia, y en los adultos depende del sexo, más en hombres y menos en mujeres. En los ancianos la proporción es incluso mucho más baja. Pasando a los tejidos, sabemos que el cuerpo humano está conformado por tejidos que son un conjunto de células organizadas para cumplir funciones específicas. Sabemos que en el tejido epitelial tenemos una parte de los tipos que es el escamoso o plano, el cúbico, el cilíndrico. Dentro de ellas también tenemos el estratificado y el pseudoestratificado. El tejido epitelial recubre las superficies externas e internas del cuerpo, protege y absorbe y secreta sustancias. Podemos tener como un ejemplo lo que es la piel, el revestimiento también del intestino. En el tejido conectivo tenemos dos tipos, que es el laxo y el denso.
En el tejido conectivo sostiene, une y da soporte a los órganos. Incluye a la sangre, los huesos, el cartílago y hasta la grasa. En el tejido muscular permite el movimiento gracias a su capacidad de contracción. Puede ser esquelético, cardíaco o liso. En estos tenemos estos tipos, como lo dije, el esquelético, cardíaco y liso. En el tejido nervioso tenemos estos tres tipos, las neuronas, la neuroglía, las células de Schwann. Esta recibe, procesa y transmite información mediante neuronas y células de apoyo llamadas glías. Podemos decir que, en resumen, los cuatro tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso que son básicos son base de la organización del cuerpo y permite que funcione como un todo. Muchas gracias, esta fue mi presentación.